Buenas tardes con todos y todas y bienvenidos a la mesa 17 del Congreso Nacional de Historia, Repensar la República. Estamos aquí para discutir uno de los nudos de la República, el racismo. Mi nombre es Mariela Nolescotito, soy docente de la Universidad del Pacífico y además de haber coordinado esta mesa, la estaré moderando. El racismo, como uno de los sistemas de ordenamiento social sobre los que se construye nuestra república, es uno de los nudos más difíciles de desatar para el avance de nuestra sociedad y la garantía de los derechos de todos y todas en igualdad. Originariamente afirmado sobre la base de las diferencias entre los indios y los españoles, diversos cuerpos han sido incluidos en la ecuación de la desigualdad para decantar el día de hoy en un sistema complejo de creencias y prácticas normalizadas que sostiene una pirámide de jerarquización social que afecta a todos los y las ciudadanas de formas complejas y diferenciadas. Algunas de estas formas son precisamente las que vamos a explorar aquí en compañía de Yasmani Esquivel, Ana Lucía Mosquera Rosado, Juan Hong Chung y Alejandra Watanabe, a quienes presentaré a continuación. Recordarle a los panelistas que tendrán un máximo de 20 minutos para hacer su ponencia, luego de la cual yo les haré algunas preguntas para la reflexión posterior. Al final de las exposiciones pasaremos a la ronda de reflexiones y atenderemos alguna pregunta del público si es que las hubiera. Al amable público acompañándonos en esta sala virtual, le voy a rogar que silencie sus micrófonos y más bien vaya dejando sus preguntas en el chat de la sala. Estando todo claro, entonces vamos a empezar. Nuestro primer ponente es Yasmani Esquivel. Yasmani es magíster en Historia por la Universidad Federal de Mato Grosso en Brasil y actualmente estudiante del doctorado en Historia en la Universidad Federal del Espíritu Santo en el mismo país. Entre sus trabajos más recientes tenemos Repensando el Perú desde la epistemología otra, más allá del eurocentrismo y el etnocentrismo, texto aprobado para publicación en la revista Tincuy, y la disertación Síndrome colonial en el Perú como consecuencia de un pasado presente. Su exposición el día de hoy se titula Racismo epistémico en el Perú, la construcción de la República a través de las epistemes otras. Yasmani, te escuchamos. Muy bien, Mariela y queridos amigos, muy buenas tardes. Sin duda es sumamente grato formar parte de esta mesa el día de hoy, así que bueno, gustosos de poder formar parte de este proyecto que es justamente el Congreso Nacional del Bicentenario y para obviamente repensar algunos aspectos sumamente importantes y elocuentes en relación justamente a la República, ¿no? Entonces, en ese sentido, el racismo epistémico es uno de esos términos, o mejor dicho, uno de esos aspectos que ha sido tratado inicialmente por Ramón Grossfogel. Este sociólogo puertorriqueño es el primero en haber desarrollado el racismo epistémico como tal, para referirse a uno de esos aspectos puntuales explícitamente sobre el racismo. En el Perú tenemos como precedente, para hablar de racismo como tal, los trabajos pioneros nada menos de Aníbal Quijano, que fue el primero desde la teoría de la colonialidad y la decolonialidad en desarrollar estos trabajos referidos al concepto de raza, ¿no? Al concepto de raza en términos estrictamente académicos, ¿no? Y Aníbal Quijano nos habla justamente cómo se ha ido estableciendo el racismo en el Perú desde 1492 hacia adelante, y nos habla justamente de la clasificación de la población según la raza, según el género en aquel entonces. Y ahí es donde nosotros tomamos referencias sobre algo que es la disertación del día de hoy, el racismo epistémico. En el Perú, este racismo epistémico en el Perú, sin duda, tiene varias aristas, varios puntos a tratar, varios puntos neurálgicos que seguramente están en discusión y muchos académicos deben de estar tratándolos. Sin embargo, en esta tarde solamente quiero referirme a dos aspectos sumamente puntuales, ¿no? Una de ellas es el universalismo con la que se ve nuestra realidad peruana, o sea, la concepción universalista, racional de cómo nosotros hemos ido viendo en estos 200 años prácticamente
el Perú, ¿no es cierto? En ese sentido, y otro de los aspectos a los cuales voy a hacer referencia, es esa llamada racionalidad que también, ¿no?, nos permite a nosotros repensar la República. Hay otros aspectos que seguramente son también importantes, sin embargo, no son objeto de esta presentación. Entonces, cuando hablamos nosotros del universalismo, nos referimos a una de esas cuestiones sumamente importantes establecidas por el eurocentrismo. La palabra eurocentrismo es un concepto desarrollado por primera vez nada menos por Samir Amin, que tiene un libro que se llama justamente El eurocentrismo. Este libro surge como crítica a todos aquellos, a toda aquella teoría, ley, modelo, a todo aquel concepto, categoría conceptual o sistema de clasificación referida justamente o surgida en las Europas. No solamente, obviamente, al eurocentrismo propiamente dicho, sino en estos tiempos también tenemos que referirnos al sinocentrismo como una cuestión o como una tendencia en el mundo, donde cada vez China toma una hegemonía y un protagonismo mundial. En ese sentido, el eurocentrismo ha sido tomado como una de esas cuestiones a repensar justamente por la teoría de la colonialidad y la decolonialidad, junto con Walter Mignolo, Ramón Grossfogel, Santiago Castro Gómez, Catherine Walsh y muchos otros tantos académicos que han hablado sobre el eurocentrismo. Principalmente, uno de esos grandes teóricos de la filosofía de la liberación que ha planteado el eurocentrismo desde la América Latina, entre comillas América Latina, es nada menos Enrique Dussel. En ese sentido, este universalismo al cual hacemos referencia, como señala, por ejemplo, el mismo Samir Amin en su libro, es completamente antiuniversalista, porque nos permite a nosotros creer, conocer y saber que realmente tenemos el acceso a toda la realidad, o sea, somos muy realistas, y cuando de repente no tenemos la posibilidad de poder acceder plenamente a la realidad. Y eso pasa en el Perú muy a menudo porque consideramos, por ejemplo, que creemos que, por ejemplo, estas categorías conceptuales creadas desde las Europas, que son completamente epistemicidas porque dejan de lado las categorías, los sistemas de clasificación o las categorías conceptuales desarrolladas, por ejemplo, en las realidades otras, por los sujetos otros, por las historias otras. En ese sentido, este universalismo, como dice el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, en una metáfora tan importante que se llama la ibris del punto cero, nos dice, ese Dios observador probablemente tiene la capacidad desde su plataforma, desde su palestra, de observar todo el mundo, todo el universo. Sin embargo, no tiene, sin embargo, por más que tenga esa predisposición o esa condición, no puede siempre observar todas las aristas que presentan las realidades. Y menos en el Perú, obviamente las realidades otras, porque ¿a qué hago referencia principalmente? Por ejemplo, a las políticas públicas establecidas y desarrolladas en el Perú. Recordemos que todas las políticas públicas en distintos ámbitos son en muchos de los casos políticas públicas construidas para los indígenas, construido para las comunidades indígenas, para las comunidades amazónicas. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos es recoger, retrotraer, repensar y obviamente abrazar esas otras epistemologías, esos otros conocimientos, esos otros saberes. Es sumamente importante que nosotros incluso construyamos nuestras propias categorías conceptuales y no utilicemos categorías conceptuales eurocéntricas, que en muchos de los casos no nos ayudan y no nos sirven. Ahora, no estoy diciendo del todo que todo eso sea, obviamente, esté desfasado o simplemente no lo utilicemos.
sí lo podemos utilizar, pero tiene que haber una transferencia con la realidad misma, con la realidad en la que nosotros obviamente nos encontramos. Por ejemplo, un caso sumamente concreto de todo lo que estoy señalando es cuando nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hablar de conceptos sumamente eurocéntricos, como por ejemplo, para las Europas y todo ello se llama, por ejemplo, el arte, se llama la ciencia, se llama el conocimiento, se llama el hombre, se llama la ciencia, se llama la técnica, se llama la tecnología. Sin embargo, todo lo demás desarrollado en las otras partes, en las otras realidades, sin duda es considerada como artesanía, es conocida solamente como saber popular, es conocida solo como folclore, solamente. Y nosotros utilizamos en muchos de los casos solo como una cuestión de folk marketing, algunas cuestiones producidas, por ejemplo, en nuestras realidades. Entonces, ese es uno de esos problemas que obviamente nosotros tenemos que ir desarrollando. Otra de las cuestiones que me gustaría tocar esta tarde es el tema de la racionalidad. La racionalidad, sin duda, surge justamente con René Descartes en ese aforismo sumamente importante que es el pienso y luego existo, ¿no? Sin embargo, del pienso luego existo hemos ido pasando, por ejemplo, al conquisto y luego existo. Después ahora en estos últimos años, por ejemplo, es el consumo y yo existo, ¿no es cierto? En el pienso yo existo de René Descartes, ahí está claramente, por ejemplo, establecida los principios que va a tomar la ciencia moderna, sobre todo en el conocimiento eurocéntrico, en los dos grandes eurocentrismos desarrollados en las Europas principalmente. En ese sentido, esa racionalidad que surge con Descartes y desarrollada por todos los humanistas, los racionalistas, los empiristas, los escépticos radicales, qué sé yo, y todos los demás, va a ser como se llama, legitimada, va a ser tomada también como tal, y el que posteriormente lo va a constituir la racionalidad como tal es Max Weber, ¿no es cierto? Con su libro El científico y el político, que es un libro sumamente importante. Y entonces esta racionalidad nos va a dar una dicotomía, una falsa dicotomía, que también lo reproducimos consciente o inconscientemente en el Perú. ¿Cuál es? El ser racional, el ser irracional. ¿Ah? Dice, por ejemplo, Max Weber dice que los únicos que tienen la capacidad y la condición humana para únicamente ser racionales y nadie lo podrá superar son los europeos. Todos los que no son europeos no tienen esa condición. El mismo, por ejemplo, Immanuel Kant, que de hecho Kant era profesor de antropología y geografía por muchísimo tiempo, más que filósofo y demás, en ese libro tan importante de antropología, que es la antropología en el sentido pragmático, se refiere y dice, pues, ¿no es cierto?, que nada menos, a eso le llama, Chejude S., por ejemplo, le llama el color de la razón, porque hace ver que los que son blancos y son europeos son los únicos que tienen la condición de ser humanos, de ser hombres. Por eso existe también la dicotomía de los hombres y los no hombres, porque no todos obviamente tienen la condición y la capacidad de ser hombres. En ese sentido, la racionalidad está muy vinculada, por ejemplo, a la capacidad humana de pensar. Pensar es una capacidad racional de por sí y que solamente tienen los humanos. ¿Y qué pasa con los que no son humanos? ¿Qué pasa con aquellos que han sido catalogados en estos 200 años como no humanos, como irracionales, como salvajes, que no tienen la condición de pensar, ni siquiera de pensar por sí mismos? Entonces, la racionalidad es una capacidad, una condición de pensar que no necesariamente engloba a todas las realidades ni a todos los sujetos. Las comunidades andinas, las comunidades amazónicas no tienen la capacidad de pensar,
por sí mismos. Eso es lo que nos están diciendo prácticamente el eurocentrismo marcado en función a la racionalidad. Sin embargo, quiero referirme también a una pregunta sumamente importante desarrollada por la epistemóloga argentina Zulma Palermo, que dice, ¿podemos pensar en pensar de otra manera si simplemente no existen las condiciones para simplemente pensar? O sea, existe esa posibilidad. Si simplemente no tenemos las condiciones necesarias para simplemente, ¿cómo se llama?, pensar por nosotros mismos. Entonces, por eso les decía, esa racionalidad marcada que está vinculada justamente al pensar, está relacionada con muchas cosas prácticas en el Perú a los cuales voy a hacer referencia. La racionalidad comunicativa es una de ellas, ¿de acuerdo? La racionalidad comunicativa, donde nos hacen ver, por ejemplo, fíjese, hay un artículo sumamente importante de Fernando Iwasaki que dice, el español no es una lengua para el conocimiento. Nosotros en el Perú tenemos 48 lenguas reconocidas legal y oficialmente en el Perú. Es un país multilingüe, sin duda. Sin embargo, el español, que es la lengua más hegemónica o más hablada, sin duda, ni siquiera está catalogada, según Iwasaki, como una lengua que sea una lengua para el conocimiento. Como sabemos, el conocimiento, la gestión del conocimiento y demás cosas es bastante hegemónica, geopolítica y demás cosas, y en ese sentido el español ni siquiera está catalogada como una lengua para el conocimiento, porque las relaciones diplomáticas, por ejemplo, las relaciones internacionales, el comercio internacional y demás cosas se desarrolla en el inglés. La mayor cantidad de patentes, de innovaciones y investigaciones, artículos científicos y demás, existe o surge, por ejemplo, en demasía, por ejemplo, en el inglés y no en el español. Entonces son cuestiones. Si ni siquiera el español en el Perú tiene esa posibilidad, esa condición, mucho menos las otras 40 y tantas lenguas que existen en el Perú no son consideradas. A pesar que son lenguas oficiales, a pesar que son lenguas que están reconocidas, fíjese lo que pasa, por ejemplo, en la escuela, ¿no? El Ministerio de Educación muy bien ha hecho todo un trabajo, tiene un programa de educación básica intercultural, hay muchos textos y hay muchas cosas positivas dentro del programa. Sin embargo, los currículos y las pedagogías desarrolladas alrededor de este programa siguen siendo basadas en los sistemas de clasificación europeos. Los sistemas de clasificación que se usan no han surgido de nuestras mismas realidades, ¿no es cierto? Muchas categorías conceptuales han surgido a partir de justamente ¿cómo se llama?, el conocimiento eurocéntrico. Por ejemplo, no se considera ahí la matemática, ¿cómo se llama?, andina, no se considera la geometría andina, que es sumamente rica, no se considera ahí la tecnología andina, no se considera ahí los conocimientos indígenas, no se considera ahí los conocimientos religiosos. ¿Cómo nosotros le podemos, obviamente, a pesar de que ya se está enseñando en las lenguas originarias a estos niños, sin embargo, todavía muchos de los currículos establecidos todavía responden únicamente al conocimiento eurocéntrico? Otra de las cuestiones, también sumamente prácticas sobre la racionalidad comunicativa en estos 200 años, es nada menos si el Perú, por ejemplo, reconoce estas lenguas, ¿cómo es posible que no exista, por ejemplo, atención en las instituciones estatales, en los servicios y demás? Por ejemplo, ¿cómo se llama?, una atención digna, una atención en las lenguas de estos mismos ciudadanos. Uno va al Banco de la Nación, a la Reniega, a la que fuese, o a lo que fuere, y sin embargo no encuentra pues no una persona que le pueda atender en Shipibo, en Conibo, en Quechua, en Aymara. Simplemente uno encuentra un castellano hablante y obviamente no nos entiende, no nos comprende. Entonces,
cómo, si legal y formalmente está instituido, sin embargo, todavía no se ha sistematizado, no se ha institucionalizado, por ejemplo, una atención para esos ciudadanos. Entonces, hay ese tipo de trato, ese tipo de condiciones que obviamente no justifica o simplemente no termina legitimando este racismo epistémico al que hago referencia. Otra de las cuestiones también, y eso está muy subliminal, que también en estos últimos días se ha ido representando, es nada menos esto, por ejemplo, por ejemplo, en relación a la racionalidad comunicativa y jurídica, es nada menos cuando se han dado las marchas en la segunda vuelta electoral, en estas elecciones nacionales, en donde mucha gente ha salido a defender, por ejemplo, en defensa de mi voto. Sin embargo, desde la otra facción del Fujimorismo, en defensa de mi voto, decían ellos, sin embargo, lo único que estaban dando a conocer es que su voto valía más que de los otros. Se ha impugnado más de 800, o se ha intentado anular más de 800 actas de las zonas rurales en mayoría, considerando de que obviamente ahí no era posible que el fujimorismo haya perdido, por ejemplo, con 0 votos en una mesa electoral. Ahí nos están dando a conocer, por ejemplo, inconscientemente o conscientemente, de que ellos son, por ejemplo, los que viven en Lima, son pues obviamente el Perú, ¿no es cierto? Y el resto del país es otro país o es otro Perú únicamente, cuando de repente eso no debería ser y deberíamos ir cambiando. Porque nosotros no podemos legitimar esa tripartición bastante marcada o esa geografía racionalizada donde hay muchas diferencias entre la costa, la región andina y la región amazónica o sencillamente la capital Lima y el resto del país. Entonces, esas son también otras de las cuestiones que me gustaría referirme. Otra de las cuestiones que también es importante es la racionalidad científico-tecnológica. En el Perú tenemos todavía esa falsa concepción en estos 200 años de que, por ejemplo, las ciencias madres o aquellas ciencias que son sumamente importantes han sido abandonadas, han sido totalmente relegadas en el Perú. Y por ejemplo, la biología, la física, la química, la historia, la matemática han sido abandonadas a su suerte. Esa racionalidad científico-tecnológica no nos ha permitido y no nos permite a nosotros avanzar. Y una muestra de todo ello es, por ejemplo, que no hemos tenido la capacidad como país de desarrollar una vacuna referida, por ejemplo, al COVID-19. En el Perú ha habido una intención, sí, pero no ha habido una promoción de parte del Estado como tal, y tampoco las universidades, que son las encargadas de desarrollar este tipo de desarrollos científicos, tampoco lo han hecho. ¿Y eso por qué sucede? Porque 200 años de república, nuestras universidades están todavía en la época del trivium y el quadrivium. Nuestras universidades eh, todavía viven bastante aletardadas y, por ejemplo, por eso decía que la física, la química y la biología están abandonadas. En las mismas universidades no existe, por ejemplo, todo un sistema de especialización, toda una estructura académica en estos programas. Las universidades estatales, por ejemplo, no tienen escuelas de posgraduación en esas facultades. La facultad de biología o de ciencias biológicas, de física, de química o de matemática, no tienen sencillamente, ¿cómo se llama?, posgrados. No hay donde un académico de estas ciencias pueda obviamente seguir especializándose, pueda seguir estudiando, porque sencillamente no hay. Entonces, por eso es que nosotros no podemos desarrollar ciencia, tecnología, ni técnica tampoco en el Perú. Otra de las últimas cuestiones al cual quiero hacer referencia es la racionalidad histórica, ¿no? La racionalidad histórica
por ejemplo, nos dice de que esa racionalidad eurocéntrica, universalista, unilineal, ¿no es cierto?, guiada por la cuestión del progreso, esa historia unilineal europea sencillamente no cala o no nos permite a nosotros visualizar las historias otras y los tiempos otros. Las comunidades andinas y amazónicas, las comunidades sobre todo andinas, de donde yo vengo, son comunidades que no ven el tiempo incluso de la manera unilineal, ¿no? Tal como lo ven en la historia oficial o en el eurocentrismo, sino ven al contrario la historia de manera en espiral y cíclica, porque para eso existe el Pachacútec, para eso existe el mesianismo y el milenarismo andino. La historia oficial en el Perú, por ejemplo, deja de lado sistemática e intencionalmente las historias otras. En el currículo de la educación básica, del currículo nacional de educación básica que se imparte en los colegios, en muchos apartados y acápites simplemente no se incluye las historias, por ejemplo, locales, las historias regionales. Seguimos todavía reproduciendo la historia oficial tal cual ha sido desarrollada en estos 200 años como una cuestión hegemónica, como una cuestión, ¿cómo se llama?, que se sobrepone sobre las otras cuestiones. En ese sentido, y quiero terminar mi intervención señalando de que no se trata de estar en contra del racionalismo. El racionalismo tiene cosas sumamente importantes. El núcleo racional del racionalismo es sumamente importante y con ella habría que dialogar, habría que reinterpretar las realidades otras y la vida de los sujetos otros a partir de la buena convivencia. Lo que está en cuestión aquí son justamente la parte irracional de la racionalidad, ¿de acuerdo? Hay una parte subliminal, hay una parte que se reproduce, que se simboliza, que se manifiesta, sí, campante y sin ningún problema. Entonces, esa es la cuestión a la que hay que obviamente criticar, esa es la cuestión a la que obviamente, o esa es la cuestión que hay que ir dejando de lado para ir superando, ¿cómo se llama?, todo este racismo epistémico reproducido en el Perú. Muy bien. Disculpe, ¿tengo tiempo aún? No, vamos a ir cerrando más bien. Muchas gracias por tu intervención. Creo que cualquier punto que haya quedado pendiente podemos tomarlo en la segunda etapa de intervención. Y más bien, hay un par de preguntas que me gustaría pudieras ir considerando precisamente para esta etapa, ¿sí? Estas serían las siguientes. La primera, digamos, en un contexto donde nuestro español mismo no es necesariamente una lengua hegemónica de producción de conocimiento, ¿cuáles son algunas de las vías o mecanismos con los que podemos generar espacios significativos y reales, ¿no?, para otras epistemes? Y la segunda pregunta sería justo respecto del último tema que nos traías. La concepción unilineal del tiempo histórico es otra de las formas en que la sociedad invisibiliza y niega, ¿no?, otras epistemes. Y con esto, obviamente, hemos perdido mucho en nuestro proceso de construir una república de iguales el día de hoy. Entonces, yo quisiera que pudieras ir pensando cuáles son algunos otros claros mecanismos o herramientas o conocimientos otros que tú identificas como determinantes para un cambio social de cara a nuestros siguientes 200 años, ¿no? Y obviamente en este contexto también, ¿cuál es el rol del Estado y de nosotros como sociedad? Por lo pronto, vamos a pasar a la siguiente expositora. Ella es Ana Lucía Mosquera Rosado. Ana Lucía es magíster en estudios de Latinoamérica y el Caribe y magíster en artes liberales por la Universidad del Sur de la Florida. Es comunicadora, investigadora, docente y activista afroperuana.
A lo largo de su carrera profesional ha sido servidora pública y consultora independiente en temas de diversidad étnico-racial, discriminación racial, interseccionalidad, inclusión e igualdad de género, y en la elaboración de estrategias de comunicación con enfoque intercultural. Su exposición el día de hoy se titula Cuerpos Abyectos, ¿a quién pertenece la República del Perú? Ana Lucía, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mariela. Quiero saludar a las personas con las que estoy compartiendo la mesa. Realmente creo que es importante hablar de estos temas y tener estas perspectivas diversas. Como mencionaba Mariela, mi reflexión apunta más hacia entender cómo existen estos cuerpos para los cuales la República no fue creada. Entonces, estamos a punto ya, algunos días de celebrar los 200 años de creación republicana, de una nación que aún sigue manteniendo amplias desigualdades entre personas causadas por múltiples factores. Y uno de estos factores es obviamente el color de piel o la identidad étnica de las personas. Es que cuando pensamos en la república es necesario entender que esa república heredó las dinámicas coloniales de estratificación que dividen a las personas y además les pueden asignar maneras distintas en las cuales habitan espacios a través o a partir de su raza o su etnicidad. Aquí quiero hacer la aclaración de que entendemos la raza como una categoría de análisis, no como una categoría que tenga validez biológica. Para entender qué sucede con las diversas maneras en las cuales los cuerpos racializados habitan el espacio, es preciso preguntarse para quién se creó la república. Y también es preciso preguntarse cómo existen en esta república aquellas personas que no fueron pensadas para existir dentro de ella. Es importante pensar qué falló en la creación de la república y cuáles son las consecuencias de estas fallas. Además, es importante pensar cómo estas fallas impactan en la mirada que tenemos hacia los cuerpos racializados, que afectan su existencia y su tránsito en una sociedad que aún hoy presenta amplias brechas que no permiten un desarrollo en igualdad de oportunidades. Cuando hablamos del ideal republicano, vemos que a pesar que los cuerpos racializados indígenas, africanos, afrodescendientes y asiáticos lucharon para lograr la independencia, la libertad de la colonia española y además afirmar la legitimidad del Estado-nación, el diseño de esta república les impulsa a existir en los márgenes de las identidades nacionales y a seguir viviendo ciudadanías incompletas, en un espacio que les reconoce y que les ve como seres inertes cuyo aporte no debe ser valorado. La independencia del Perú fue un movimiento criollo que no representaba los intereses indígenas y mucho menos los intereses de los pueblos afrodescendientes, a pesar de que los pueblos indígenas y afrodescendientes participaron de manera activa en las luchas por la independencia. Mientras en 1821 se celebraba la separación definitiva de la colonia española, los cuerpos racializados seguían siendo vistos como ajenos a la construcción de este nuevo país. Se pensaba a partir de una minoría criolla que imponía y establecía maneras de hablar, establecía un lenguaje oficial, como lo mencionaba la persona que me antecedió, y una forma específica de existir, de tener prestigio y sobresalir en la sociedad. La corporalidad asociada a la racialización definía qué espacios ocupaban las personas y quiénes podían acceder a espacios de poder, a poseer bienes o a participar democráticamente en la elección de representantes de esta nueva sociedad que se estaba gestando. Esta estructura social, que no era tan nueva, comenzó a reproducir entonces el antiguo sistema de castas en el que los cuerpos eran vistos y leídos del mismo modo que en el sistema colonial, contradiciéndose de la promesa republicana de igualdad que pronto dejó de ser una promesa real. Mientras se edificaba una nueva nación ante los ojos de sus habitantes, se establecían sistemas que perpetuaban la herencia española y que dejaban claro que la república estaba siendo creada para validar una ciudadanía específica y deslegitimar el ejercicio ciudadano de aquellos cuerpos que serían despreciados posteriormente y que hasta hoy viven los impactos de existir en un país que no fue creado para que exista. Así, los cuerpos indígenas, afrodescendientes y posteriormente asiáticos eran incorporados a una nación hegemónica que se construía sin respetar sus identidades, la importancia de sus cuerpos, de sus existencias y de sus aportes. Estos cuerpos deshumanizados, vistos como fuerza laboral, pero no como dignos de ejercer una ciudadanía completa, integral, ni ser reconocidos como parte importante de la construcción de la nueva nación, vivían la limitación en el reconocimiento de su humanidad y en el ejercicio de sus derechos como consecuencia de el proceso de esclavización
y también el proceso de exclusión que vivieron los pueblos indígenas, lo que hacía que sufrieran en esta nueva república las consecuencias de estos procesos de despojo, y se reconstruían entonces en esta nueva estructura social de la misma manera en la que habían sido percibidos durante la época colonial. Es posible entonces hablar de un país libre e independiente en el que los cuerpos indígenas son vistos como inferiores y como incapaces de tomar decisiones racionales. ¿O es posible acaso hablar de la independencia del Perú para los cuerpos negros que no fueron considerados ni siquiera como humanos, sino hasta 33 años después de la proclamación de la independencia? Es importante pensar cómo estos cuerpos han existido, o más bien han sobrevivido en esta nueva configuración de la República, y cuál ha sido el impacto de estas construcciones en la manera en la que hoy vemos y percibimos a estos cuerpos en nuestro país. A partir de la construcción de esta nueva nación, surgieron algunos hitos que pretendían formar una nueva peruanidad. Las élites a cargo de ejercer el poder político, económico, cultural y social en el país establecieron una ciudadanía a partir de cánones hegemónicos que recuperaban la herencia indígena, pero que no revaloraban la vida de los cuerpos indígenas, y que luego disfrutaban del patrimonio cultural producido por los cuerpos negros, pero que no valoraban esas vidas negras. En el proceso confuso de crear una identidad única que defina a todas las personas habitantes en esta nación, el mestizaje apareció como una propuesta identitaria interesante en el que estos cuerpos eran reconocidos por sus aportes a las expresiones culturales de la nación. Sin embargo, el mestizaje apareció con una intención de establecer una identidad única, que además despojaba a la nación de su indigenismo y afrodescendencia, y que apuntaba más hacia el blanqueamiento. El mestizaje terminaba siendo, así, una reafirmación de supremacía blanca. Arrelucea y Cosamalón mencionan que el mestizaje fue aceptado en términos de blanqueamiento, es decir, en función de la posibilidad de alejarse del color de piel negro o indígena. Desde esta perspectiva, la categoría mestizo o mestiza era lo suficientemente ambigua como para que los individuos pudieran aspirar a ser clasificados posteriormente como blancos, o simplemente evitar el deshonor de ser registrados como indios o negros. Además de ello, el mestizaje pretendía deslegitimar la importancia de la identificación de las identidades políticas de las comunidades indígenas, afrodescendientes y asiáticas en el Perú, siendo utilizado también para minimizar la existencia del racismo latente que continúa operando en la sociedad peruana. Cuando apelamos aún hoy al mestizaje, lo hacemos con la intención de demostrar que es imposible que el racismo exista, ya que todos estamos mezclados con todos. Utilizamos frases como todos somos mestizos o el que no tiene de inga tiene de mandinga, para intentar demostrar que es imposible que la discriminación exista en un país en el que precisamente la prevalencia de la hegemonía blanco-mestiza sigue afectando la manera en que los cuerpos racializados son percibidos. Sobre esto, Juan Carlos Cairgos menciona que un discurso aparentemente democratizador, pero que es útil a las élites para negar el racismo existente en el Perú, es el mestizaje. ¿Cómo quedan entonces los cuerpos racializados bajo la lógica del mestizaje y la unidad nacional que propone la existencia de una sola manera de vivir la peruanidad? Los cuerpos racializados están ubicados en un contexto complejo, en el que están sujetos a múltiples interpretaciones y construcciones que surgen a partir de los estereotipos construidos en la época de la colonia y que se reproducen de manera constante, alimentándose de los imaginarios sociales que son aprendidos por las personas que conforman la sociedad. Del mismo modo, como había mencionado anteriormente, son entendidos a partir de lo que producen en términos culturales, de la gastronomía, de la música, de los cultos o de las festividades particulares. Es decir, son entendidos a partir de la lógica de la explotación del patrimonio que producen sin que esto refleje necesariamente la valoración de su existencia y de sus vidas. Reflexionar sobre esta construcción de los cuerpos racializados nos puede ayudar a entender por qué el racismo sigue existiendo como un problema estructural en el Perú y cómo eso se contrapone a esta explotación cultural que hemos hecho de las manifestaciones producidas por los cuerpos racializados. A pesar de que la cultura peruana en sus diversidades es valorada porque constituye la fuente primordial del orgullo y el sentimiento de patriotismo de nuestra nación, hemos sido incapaces como ciudadanía de construir un orgullo que refleje un espacio de respeto y valoración de las vidas de los cuerpos racializados. No hemos visibilizado que el racismo es un problema que les afecta de manera cotidiana y que marca sus experiencias de vida y la manera en la cual transitan los espacios dentro de nuestro país.
Esto se manifiesta en las maneras en las cuales construimos los cuerpos racializados desde nuestros discursos, desde nuestras narrativas, y también desde la manera en la cual continuamos colocando cuerpos racializados en los medios de comunicación. Estos cuerpos siguen siendo construidos como cuerpos que existen fuera del sentimiento de la peruanidad. Son constantemente cuestionados en su existencia y en su manera de habitar los territorios. Existen algunos cuerpos, además, a los cuales les asignamos la noción del territorio, pero no les damos legitimidad sobre esos territorios. Y existen otros cuerpos racializados, como los cuerpos afroperuanos, a los que no reconocemos como cuerpos que pueden habitar dentro de territorios particulares, a pesar que muchos cuerpos negros se constituyen en función de su territorio, especialmente en áreas rurales. Esto está relacionado con los imaginarios, que son esquemas socialmente construidos que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social define como real. Los imaginarios sociales se construyen y deconstruyen en tres ámbitos diferenciados: en los sistemas, en las organizaciones y en las interacciones que tenemos. Es decir, tienen un plano individual y un plano colectivo y requieren ampliamente que estos planos estén interconectados para que puedan existir, modificarse o permanecer como parte de la dinámica de una sociedad determinada. La lectura que hemos tenido de estos cuerpos ha sido perpetuada a partir de imaginarios sociales y reforzados por la construcción visual que hemos hecho de aquellos cuerpos. La visibilidad, o en la mayoría de los casos, la invisibilidad de los cuerpos racializados en espacios de gran impacto, como los medios de comunicación, han permitido que la narrativa visual que tenemos del Perú deje por fuera a estos cuerpos y siga considerándolos únicamente como un medio para el entretenimiento y para la explotación cultural. Estas imágenes e imaginarios han formado parte del proceso de representación de los cuerpos racializados, y se reflejan también en las múltiples maneras que hemos encontrado para reinventar una identidad nacional en términos visuales, atribuyéndoles características, sistemas de valores y roles específicos a ciertos cuerpos por sobre otros. Cuando hablamos de representaciones y la manera en la que los cuerpos racializados se construyen en medios de comunicación, hablamos de la escasa presencia de cuerpos racializados, hablamos de su aparición ligada a estereotipos ampliamente aceptados por el común de la sociedad, y también hablamos de su sobrerepresentación en programas de entretenimiento, que coloca además a estos cuerpos como un medio para la diversión colectiva. Del mismo modo, la deshumanización de estos cuerpos se ha perpetuado a través de la caracterización de personas racializadas a partir de la utilización de disfraces que exageran sus rasgos físicos y otras herramientas de personificación que les han convertido en una caricatura, despojándoles de su humanidad. En el marco de la construcción de la República, estos cuerpos han existido y sobrevivido en las periferias de la identidad nacional y de todos aquellos elementos que construyen la peruanía. Y es necesario que en el marco del Bicentenario reflexionemos sobre la oportunidad que tenemos para repensar y reconstruir este país desde las corporalidades que durante mucho tiempo han existido apenas en los márgenes. Muchas gracias, Ana Lucía, por tu intervención. Tengo dos preguntas para ti también que podemos conversar luego. Estas serían, la primera, digamos, 200 años después, ¿cómo emprendemos la tarea de reconocer los aportes de las personas racializadas en nuestra historia más allá de lo cultural, ¿no? Y la segunda, además de la interrupción de la recreación de estereotipos y de la inclusión y normalización de otros cuerpos, ¿qué más implica la tarea de hacer más diversa la representación en medios de comunicación? Un poco para irlo pensando. Pasamos ahora a la exposición de Juan Hong Chung. Él es magíster en Medio Ambiente y Sostenibilidad por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Natural de Ica, Juan es científico transdisciplinario interesado en la intersección de las ciencias sociales, naturales y las políticas públicas. Él se desenvuelve también como activista antirracista y anticolonial desde su identidad como tuzán y asiático peruano. Su exposición el día de hoy se titula Tuzanes y Niqueis, las identidades asiático-peruanas y el racismo a través de la historia. Juan, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos mis otros compañeros y compañeras en esta mesa. Voy a compartir mi pantalla para mi exposición. Un minuto. Bueno, muchas gracias. Mi exposición se llama Tuzanes y Niqueis, la identidad asiático-peruana y el racismo. Hoy, en el marco de la historia del Bicentenario, quiero conversar sobre una de las identidades que paradójicamente me parece
es muy visible dentro de la sociedad peruana, pero a la misma vez es poco hablada dentro de los temas de raza, racismo, sociedad y cultura peruana. Quizá un poco voy a explicar también los ejes temáticos y la mirada que estoy tomando en esta exposición. Voy a hablar un poco brevemente de la historia de cómo se han formado estas comunidades, nuestra identidad y dónde nos ubicamos dentro de la peruanidad. Y todo esto en el marco de cómo se manifiesta el racismo hacia las comunidades asiático-descendientes. Y por último, unas reflexiones sobre qué significa el Bicentenario para nuestras comunidades. Para quienes no conocen, quizá la primera pregunta que deben hacerse, ¿no? ¿Quiénes son los tusanes y los níqueis? Bueno, los tusanes son los peruanos y peruanas de herencia china y los níqueis son los peruanos y peruanas de herencia japonesa. La migración asiática al Perú tiene muchísimo tiempo, desde 1849. Y en mi diapositiva tengo migración entre comillas porque me parece que el contexto social aquí es muy importante. Esta migración no siempre ha sido una migración voluntaria. Hay historias de violencia, de estafas y engaños en cómo algunas personas asiáticas llegaron al Perú. Y bueno, a pesar de todo esto, y como ya se ha mencionado en las dos participaciones anteriores, todo el grupo ha tenido ciertas contribuciones, a veces no valoradas o no reconocidas. Dentro de la comunidad Tusán y Níquel, las comunidades asiático-descendientes, existen contribuciones lingüísticas, culturales, artísticas y gastronómicas a la sociedad peruana. Yo creo que cuando pregunto a personas que no son parte de las comunidades asiáticas qué tipo de contribuciones ven, lo primero que me mencionan siempre es la gastronomía. Es uno de los lugares a donde nuestras comunidades han sido bastante relegadas de alguna manera, ¿no? Los espacios que podría decir nos pertenecen. A pesar de esto, existen otros espacios que quizá no son tan conocidos. Por ejemplo, la contribución artística me parece que a veces rompe los estereotipos que se nos asignan. Tenemos el caso de Juan Wong Paredes, más conocido como Juaneco, de Juaneco y su combo. Y también tenemos al compositor Luis Abelardo Takahashi Núñez, el autor de un vals Mal Paso, muy conocido en la música criolla. Pero ¿cómo llegamos las comunidades asiático-descendientes a este proceso dentro de la peruanidad y de la sociedad peruana, ¿no? Esa es la pregunta y lo que quiero exponer hoy. Aquí tengo una muy corta línea de tiempo sobre la historia de estas comunidades. En 1821, como ya estamos celebrando ya a puertas del Bicentenario en un par de semanas, tan solo 28 años después, una república muy, muy joven recibe a los primeros culíes a través de una ley china. Los culíes son las personas procedentes de China que llegaron como mano de obra contratada. En 1899 llegan los primeros inmigrantes japoneses. También en Japón, en ese momento de la historia, existían muchos cambios en términos de zonas urbanas y rurales. Hubo un proceso de industrialización y el gobierno japonés impulsó a sus ciudadanos rurales a mudarse a otros países, incluyendo el Perú. Yo creo que muchas personas de repente conocen esos hitos, pero no conocen los procesos de racialización y racismo hacia estas comunidades. Y aquí tengo algunos ejemplos, como en el año 1922 se crea una Liga Patriótica Antiasiática. ¿Por qué se crea esta liga? Porque el descontento popular en aquel entonces, el descontento social, el descontento laboral y económico fue muy ligado a los que fueron los primeros migrantes en nuestra república. Yo creo que eso también lo podemos ver reflejado el día de hoy con la comunidad venezolana. Igualmente, en 1930 y 1990, entre 1930 y 1937, el gobierno de Sánchez Cerro, a raíz de todo este descontento popular, prohíbe la inmigración asiática. Anteriormente,
al año 1930, se estima que han llegado más de 100.000 inmigrantes asiáticos. Entre 1930 y 1937, en registros oficiales se cree que solo llegaron 20 personas. Definitivamente hubo muchísimo sentimiento antiasiático y voy a elaborar un poco más sobre esto después. Incluso no tan lejano, en los años 1950, en el gobierno de Odría, hubo una prohibición de pasaportes peruanos a personas con apellidos asiáticos. Esto ha ocasionado que muchas personas asiáticas en ese tiempo cambiaran sus apellidos a apellidos españoles. Entonces, ahora para elaborar un poco más sobre este contexto, esta línea de tiempo, ¿no? ¿Cómo es de que esta racialización se produce? Con la llegada, como mencionaba, de los primeros, la primera mano de obra asiática, la sociedad peruana, que recién salía de la colonia a la república, no tenía términos raciales para llamar a este nuevo grupo étnico. En registros, en censos, se escriben nombres como macacos, raza amarilla, raza china. El término más, digamos, educado, se podría decir, también le decían celestes, porque en aquel entonces China era conocida como el Imperio Celeste. Y todo estas dinámicas, estas nuevas personas, digamos, ¿no? O quizá no personas que llegan, también son introducidas a las castas raciales que ya existían en el Perú. Y se crean nuevos nombres. Para la unión entre progenitores chinos e indígenas, sus hijos fueron llamados injertos, y para la unión entre chinos y afros, sus hijos fueron llamados pardos achinados. Vemos aquí la reproducción de estos sistemas coloniales de categorización de personas. Después de la migración de mano de obra agrícola, llega una migración también más urbana que se dedica al comercio, se dedica a los restaurantes, las fondas chiferas, y la presencia de estas personas en la vida urbana causa muchísimo descontento, como había mencionado. Aquí tengo una imagen específicamente que habla sobre la inmigración japonesa. Y no sé si se puede leer muy bien, pero dice: sigue la escoba japonesa barriendo a los peruanos de la industria y el comercio. Como les contaba, ¿no? Un descontento popular muy grande en contra de los nuevos migrantes. Esto produció en muchos casos saqueos, ataques e incluso matanzas a negocios de personas asiático-descendientes. ¿En qué contexto se crea también esta racialización? A nivel mundial existía el movimiento eugenista, también conocido como el racismo científico, que le asigna un valor biológico a la categorización de raza o etnias. Tenemos aquí el caso, por ejemplo, de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, quien en 1897 escribe lo siguiente: la raza china, cuya acción es pequeñísima en la sociabilidad de nuestras razas, también está llamada a desaparecer por inadaptación o por expulsión gubernativa, cuando haya el conocimiento de que esta raza es degenerada, viciosa y sucia, y lo que pueda ocasionar en la vida de nuestros pueblos. Esto era parte de una tesis donde Clemente Palma hablaba sobre las razas en el Perú y el porvenir, donde exalta muchísimo también a la raza criolla y exalta también al mestizaje en términos de un acercamiento al blanqueamiento, donde decía que los genes blancos eran los que podían continuar una buena raza, entre comillas. Y bueno, Ana Lucía ha comentado muchísimo acerca de este tema, ¿no? Y voy a tomarlo desde el lado asiático peruano. Se empieza a construir una peruanidad a través de un mestizaje y el mejoramiento de la raza. En este caso, Gonzalo Portocarrero habla sobre la utopía del blanqueamiento o el blanqueamiento progresivo de la población. Un deseo de tratar de llegar a ser europeos o blancos. A principios de los años 1900 existía una ansiedad muy grande socialmente
y lo pueden ver en esta imagen, sobre la falta de inmigrantes europeos y la presencia de los inmigrantes asiáticos. Las personas asiático-descendientes, los migrantes asiáticos, no eran vistos como parte de ese mejoramiento de la raza. Y a través de eso es que empiezan a haber, a partir de los años 1920, muchas leyes antiasiáticas. Esto también alrededor del mundo, no solo sucede en el Perú, también sucede alrededor del mundo, y es conocido como el peligro amarillo o yellow peril, donde mucha gente siente una ansiedad muy grande de ver a personas migrantes asiáticas a su alrededor. En el Perú se manifiesta principalmente en periódicos, en revistas, donde hubo muchísimas caricaturas y sátiras de la presencia de chinos, japoneses y asiáticos descendientes. Aquí ustedes pueden observar a personas que, por ejemplo, tienen las uñas bien largas, hay una sensación de falta de higiene, insalubridad. Y también puedes observar a la imagen del Perú como una mujer blanca, de pelo rojo, que está siendo invadida, digamos, ¿no?, por estos migrantes asiáticos. Todo esto es muy importante mencionar el contexto también de salubridad y de higiene, porque la coyuntura actual del COVID-19 ha vuelto a destapar estos sentimientos antiasiáticos, donde a las personas asiático-descendientes se les considera una plaga, se les considera muy ligados a las enfermedades, se les considera, como aquí pueden ver, que consumen todo tipo de animales, pueden ver ratas, ratones, lagartijas, zapatos, murciélagos. Esto del murciélago y el COVID no es algo nuevo, para nada, para nuestras comunidades. Quiero mencionar también específicamente cómo ciertos estereotipos afectan a personas. En este caso voy a hablar, por ejemplo, del jugador de fútbol de la Alianza Lima, Jorge Cochoy Sarmiento, quien en el Mundial de seleccionó al Mundial de 1930, pero los periódicos y las revistas, los medios de comunicación en esa época desmerecían el hecho de que él haya sido seleccionado y decían que solo fue seleccionado por decir que se iba a suicidar. Una especie de estereotipo también de falta de honor, si no lo eligen se mata. E incluso el racismo es tan fuerte que si leen el corte de la noticia, escriben la forma como hablan, ¿no? En lugar de decir Montevideo, dicen Montevilé. De alguna forma tratar de burlarse del acento de una persona que habla otra lengua, la lengua china. Y es muy interesante porque generalmente el deporte no es algo que se asocie a los asiático-descendientes en el Perú, ¿no? Es un imaginario que tenemos, a pesar de que, digamos, ¿no?, si hablamos de países, China tiene uno de los mayores números de medallas de oro de las Olimpiadas o de otros deportes, pero el imaginario peruano no incluye eso, entonces vemos estos ataques racistas. Y este tipo de procesos de racialización y de racismo no solo afectan en lo interpersonal, también tienen consecuencias muy graves y sistémicas. Muy pocas personas conocen que durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peruano colaboró con el gobierno de Estados Unidos para deportar a muchos ciudadanos peruanos de herencia japonesa a Estados Unidos. Tenemos el caso del señor Arturo Shibayama, quien fue deportado a los Estados Unidos a los 13 años. Él comenta que llega a Estados Unidos a un campo de concentración donde solo hablaban japonés e inglés y él solo conocía el español. Es un caso muy feo que hasta ahora el gobierno de Perú y de Estados Unidos no se disculpan por este suceso. Se estima también de que alrededor de los 2.264 latinoamericanos de herencia japonesa que llegaron a Estados Unidos, 80% eran del Perú. Y bueno, estos ejemplos que les he dado ahora, quiero hablar muy rápidamente sobre qué tipo de procesos se dan para que
para que estos actos racistas se vuelvan comunes en la sociedad. Específicamente para las comunidades asiático-descendientes, existe un problema muy grande de invisibilización. Es decir, que no somos incluidos en la identidad de la sociedad, no somos incluidos en discusiones de raza o racismo, o nuestras historias o identidades son completamente borradas. También hay un problema muy grande de extranjerización, ¿no? El famoso regrésate a tu país. No hay un espacio donde la peruanidad y ser asiático descendiente pueda convivir. Esto ha ocasionado procesos de integración y asimilación, como mencionaba, de personas que se han cambiado de apellidos, personas que han perdido el acceso a lenguas maternas, lenguas ancestrales, pérdidas de cultura. Y sin embargo, con todo eso, nosotros podemos observar aún en la televisión y otros medios de comunicación de que las personas asiático-descendientes son aún exotizadas, ridiculizadas, de una forma muy normalizada. Donde, por ejemplo, tenemos el caso del chifa guau guau, donde se burlan de que posiblemente estás comiendo perro en un chifa. Y junto con todo esto, existen también nuevos cambios. El primer compañero de la mesa mencionó el sinocentrismo, digamos, el crecimiento tan importante de China en la hegemonía mundial. Esto también ha ocasionado de que muchas personas piensen en los asiático-descendientes como minoría modelo. Es decir, piensan que las comunidades asiáticas son exitosas económica o socialmente, y inmediatamente asocian virtudes a genes, ¿no? Son muy inteligentes, son muy trabajadores, ya tienen éxito, por lo tanto el racismo no existe, no tenemos que hablar de eso. Y es un problema muy, muy importante. En el Perú, esto crea, por ejemplo, un bajísimo porcentaje de autoidentificación. A pesar de que hay académicos que estiman que la población asiático-descendiente es entre el 5 y el 10%, solo el 0.16% de la población se identificó como Tusan o Nikkei en el 2017. Es decir, alrededor de 35,000 personas, poquísimo. Y bueno, algo que, como mencionaba sobre la coyuntura actual, es el COVID-19, mal referido como el virus chino, que ha causado nuevamente el despertar de un racismo antiasiático, estereotipos de insalubridad. Especialmente ahora en las redes sociales, mucha gente se esconde detrás del anonimato y escribe cosas como: tú desciendes de mongoloides grotescos que en la actualidad comen murciélagos y defecan en la calle. ¿Qué puedes reivindicar tú? ¿No? Y lo comparan con descender de navarros y franceses, pueblos europeos. Siempre esta jerarquía que ya se ha hablado también. Esto sucede en el Perú, sucede en todo el mundo, y ha creado movimientos globales como el Stop Asian Hate, no más odio a los asiáticos, el No soy un virus, para contrarrestar esta estigmatización hacia el COVID-19 y los asiático-descendientes, y también ha creado un movimiento de recuperación y reivindicación étnico-racial a la comunidad asiática. Cuando antes existía este afán de integrarse y asimilarse a la cultura, digamos, a donde emigrábamos o donde emigraron nuestros ancestros, ahora también existe un movimiento por recuperar y reivindicar nuestros orígenes, nuestras tradiciones. Y bueno, quiero mencionar también de que en el Perú soy parte de dos colectivas, una colectiva antirracista, Disidencia Tusan, y también tenemos una coalición de movimientos panasiáticos, el Bloque Asiático Peruano, entre Tusanes y Nikkeis. Generalmente estamos pendientes de la violencia hacia personas asiáticas, algo que no se habla muchísimo. Tengo aquí algunos testimonios. Voy a leer algunos. De repente no todos. Este me parece que es el más interesante, ¿no? Estoy tratando de recopilar estos testimonios porque mucha gente niega la violencia hacia los cuerpos asiáticos en el Perú. Siempre dicen, no, los chinos, los japoneses son muy queridos.
Y bueno, aquí tenemos un testimonio anónimo. Hace 2 años yo tomaba fotos en marchas, sobre todo amigos. Una vez un grupo me vio y me gritaron, "hay un chino". Me comenzaron a golpear y yo corrí. Casi me atropellé un carro. Menos mal que otra gente me ayudó y detuvo a los agresores. Me arañaron y me insultaron solo por mis rasgos. Desde ahí tengo miedo de ir a marchas. Y bueno, para concluir y dar algunas reflexiones, la peruanidad ha sido bastante excluyente de las identidades asiático-peruanas a través de la historia, a pesar de la presencia visible de la cultura tuzán, la cultura Nikkei, a la cultura, digamos, criolla, limeña, peruana. Es hora de tomar en serio también el racismo antiasiático en sus manifestaciones interpersonales y estructurales no solo por la violencia, sino por toda la carga histórica que no ha sido, digamos, sanada, ¿no? Estas relaciones entre las comunidades asiáticas y el resto del Perú. Y bueno, la celebración del Bicentenario también hay que problematizarla porque refleja las desigualdades de poder y representación entre los distintos grupos étnicos en el territorio, pero a la vez este Bicentenario también puede ser una oportunidad para refundar al Perú como una nación plurinacional, pluriétnica y pluricultural. Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, Juan. Las dos preguntas que me gustaría pudieras ir considerando para la discusión siguiente serían estas. Así como las personas asiático-peruanas no han sido parte de la discusión central sobre la construcción de nuestra nación, más allá del soporte a la cultura criolla de Lima en particular, tampoco son o han sido centrales en la discusión del racismo como estructura, ¿no? Como es un tema que mencionabas al inicio. Precisamente bajo esta ilusión de la minoría modelo, de ser un grupo no racializado o de la idea errada de una ausencia de afectación. ¿Cuáles entonces son algunos de los paradigmas que nosotros tendríamos que romper o repensar para que los estudios de las desigualdades en el Perú les incluyan? Y mi segunda pregunta sería, bueno, una de las características de los movimientos y aliados antirracistas el día de hoy es que tienen que considerar las opresiones de manera amplia y no solo desde el nicho que, entre comillas, les tocaría, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo he visto muchas veces pronunciamientos, específicamente de la colectiva disidencia Tuzán, sobre hechos de racismo dirigidos hacia personas no tuzanes o, por ejemplo, sobre actos sexistas o clasistas, ¿no? Lo cual obviamente habla de su entendimiento del antirracismo y otros sistemas de opresión como interconectados. Mi pregunta concreta entonces sería, ¿cómo ves tú el futuro de las alianzas sociales, de las sinergias entre diversos movimientos de cara a los esfuerzos de erradicación del racismo en nuestra sociedad? Te lo dejo para que lo vayas pensando. Cerrando las excelentes exposiciones que hemos tenido hasta hoy, vamos cerrando con Alejandra Watanabe Farro. Ella es magíster en Medio Ambiente, Desarrollo y Políticas por la Universidad de Sussex en Gran Bretaña y actualmente estudiante del doctorado de Programa de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de California, Santa Cruz en los Estados Unidos. Ha trabajado como comunicadora social en diferentes organizaciones ambientales y es activista por la justicia ambiental y climática. Actualmente es investigadora asistente del Laboratorio de Derechos Humanos del Centro de Investigación para las Américas y del Grupo de Investigación sobre Economía Política, Cultural y Crítica del Extractivismo, ambos en la Universidad de California en Santa Cruz. Sobre discursos ambientales en América Latina y la inclusión del racismo ambiental como categoría emancipadora. Ale, te escuchamos. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos los colegas que me precedieron. Voy a intentar cumplir los 20 minutos porque sé que luego nos cierran la sala, así que vamos a ver cómo hago con eso. Primero quiero agradecer las presentaciones previas. Siento que me pintan la cancha para lo que voy a proponer. Han hecho una revisión histórica bastante relevante para el tema que propongo, que es básicamente cómo decolonizamos los discursos ambientales en el Perú.
Y mi propuesta, quizás audaz y un poco incómoda para algunas personas, es incluir la categoría de racismo ambiental como una categoría con potencial emancipador, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, quiero, algo que dijo Mariela, soy comunicadora, mi formación, digamos, formal ha sido en comunicaciones, soy de la San Martín, creo que Ana Lucía también. Luego mi vida profesional ha sido siempre en temas ambientales, ONGs ambientales, y luego eso me abrió la puerta al activismo. Yo entré al activismo no tan joven, y el activismo por la justicia ambiental y climática, además tengo el privilegio de participar de activismos transnacionales, incentivó mi curiosidad para hablar de la academia, ¿no? Me dijo que un montón de preguntas empezaron a surgir a partir de lo que veía. Me parece importante reconocer esto porque es desde ahí desde donde escribo el día de hoy, es desde ahí desde donde me presento. Y creo que es importante porque eso define el propósito de mi investigación, sus alcances, sus limitaciones, sus potencialidades. Y así que cualquier crítica constructiva, comentarios, sugerencias, preguntas son muy bienvenidas. Y nada, bueno, entonces en líneas generales mi investigación aborda identificar de qué manera diversas condiciones de discriminación acumulada o interseccionalidad, si lo vemos desde el punto de vista feminista, influyen y operan, cómo se instrumentalizan en los procesos de políticas públicas específicamente ambientales en el Perú, que luego afectan su implementación y que luego afectan las consecuencias, que normalmente son consecuencias diferenciadas, dependiendo si estamos en una zona rural o en una zona urbana. Además, quería decir que esto fue motivado, es lo que les presento hoy en particular, a propósito de una publicación que hice con un colega mío, Ernesto Raez, cuando revisamos las políticas de las contribuciones nacionales para el cambio climático del Perú, y vimos que una de las cosas que faltaban, o uno de los problemas, digamos, es que de pronto se tiraban términos como, género, interculturalidad, y qué, ¿verdad? Literal era, copiaron, pegaron el mismo párrafo para cada una diciendo, ¿cuál fue qué género? ¿Cuál fue qué intercultural? Entonces, dije, ok, ¿qué cosa está pasando? Hay algo aquí que está pasando. Para hacer esto, yo me apoyo teóricamente y yo lo veo más como lentes, porque creo que la teoría no es así como monolítica, es una cosa dinámica. Tengo un lente, por un lado, y es así como miro toda mi investigación en general. Es el lente de economía política crítica cultural, un poco largo el nombre, pero lo que busca básicamente es juntar nuevamente los estudios culturales con la economía política y ver cómo lo semiótico, lo simbólico afecta lo material y se encuentra en una relación dialéctica muy compleja que una alimenta a la otra. Y enfatiza la importancia de identificar aquellos sitios y comunidades epistémicas desde las cuales se procesa el conocimiento, ¿verdad? Y que luego se despliega para producir nuevos significados, formas de gobernanza, subjetividades, etc. Por otro lado, mi otro lente, y creo que Yasmani ha hecho una amplia presentación, así que voy a pasar esto rápidamente, mi otro lente es el lente colonial. Y el lente colonial busca, como ya muy bien dijo Yasmani, recuperar el conocimiento, tradiciones de personas, de comunidades que han sido históricamente marginalizadas para lograr un mundo más justo. Estoy resumiendo muchísimo una serie de pensadores decoloniales, y lo que reclaman es un cambio sistémico, un cambio epistémico, que es lo que decía Yasmani, y al igual que Yasmani, utilizo mucho el trabajo de Aníbal Quijano, sociólogo peruano al que descubrí hace lamentablemente recién pocos años, y cuyo trabajo es central, cuyo trabajo específicamente, Quijano tiene un amplio trayectoria académica, pero específicamente a partir de los 2000 es cuando empieza a hablar de la colonialidad del poder. Y me permito citar el primer párrafo de su ensayo Colonialidad del Poder y Clasificación Social, y por qué colonialidad del poder es tan importante para esta investigación y para mi proyecto intelectual. La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global del poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial étnica de la población del mundo
como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social. Ahí acaba la cita de Quijano. Entonces, y solo para complementar lo que dijo Yasmani, entonces, para que esto pudiera ser posible, dos cosas pasaron, ¿no? La creación de nuevas subjetividades, de nuevas categorías raciales, de nuevas identidades históricas, y por otro lado, los mecanismos de control de los medios de producción, que están íntimamente relacionados a la racialización del trabajo. Eso también Ana Lucía lo ha dicho en su presentación. El trabajo de Quijano ha sido criticado, comentado, citado por múltiples autores y evidentemente ha tenido una crítica feminista muy fuerte. Por eso intento incorporar también el trabajo de autoras latinoamericanas decoloniales, que incluso han sido muy críticas al trabajo de Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, particularmente para este proyecto, María Lugones, Gladys Utzul, Gloria Anzaldúa y Lorena Cabnal. Y me parece importante mencionarlas porque son mujeres que también vienen trabajando desde una perspectiva decolonial y cuyas voces no siempre son incluidas ni nombradas. Bueno, dicho esto, y espero, no, si voy bien con el tiempo, como dije, mi investigación busca abordar cómo estas diversas condiciones de discriminación acumulada o interseccional opera y se instrumentaliza a partir de políticas, en el proceso de generación de políticas ambientales. Y yo miro esto desde tres dimensiones. Por un lado, la dimensión discursiva, por otro lado, la dimensión política, y por otro lado, la dimensión territorial. Para esta discusión en particular, me voy a enfocar en la dimensión discursiva, en la cual me voy a apoyar también en lo que ha mencionado Ana Lucía sobre los discursos de representación y por qué son importantes los discursos. Y me quiero enfocar en básicamente los discursos, o los discursos de verdad ambientales en el Perú, ¿no? Por limitaciones de tiempo, no voy a poder hacerle justicia a cada uno de los discursos, lo que implican, porque esto sería más de 20 minutos. Y bueno, entonces ustedes me dirán, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si ya tenemos tres discursos, Alejandra, ¿por qué y para qué es necesario incluir racismo ambiental en el discurso ambiental, ¿no? ¿Por qué? Entonces, para analizar la relación entre medio ambiente y sociedad en América Latina, han empezado a circular diferentes discursos que buscan responder a esta crisis, ¿no? Y el primer, me refiero al discurso hegemónico sobre desarrollo sostenible, el discurso del buen vivir, que nace desde América Latina, y el discurso de justicia ambiental y justicia climática, ¿no? Dependiendo de dónde se mire, de dónde estés parado, de cuál sea tu postura, tu ideología, estos discursos pueden ser entendidos como complementarios, como contrarios, pero la verdad es que estos discursos coexisten en los procesos de toma de decisión y de creación de políticas públicas. Pero ¿por qué entonces incorporar racismo ambiental? A continuación voy a presentar los discursos y presentar sus limitaciones, tratando de justificar y argumentar, presentar mi caso de por qué es necesario. El primero es el discurso hegemónico, como les digo, desarrollo sostenible, ¿no? Es un discurso, todo el mundo escuchaba, no sé si todo el mundo, pero por ahí que es bastante común. Si yo le pregunto a Mariela, ¿qué cosa es desarrollo sostenible? Probablemente escuchó qué cosas son los objetivos de desarrollo, la Agenda 2030, que está tan mencionado y se ha vuelto tan central en el discurso de desarrollo actualmente. Sin embargo, una de las críticas más importantes, y yo soy muy crítica del discurso de desarrollo sostenible, es que el desarrollo sostenible no aborda de manera frontal las estructuras sociales, las desigualdades, y mucho menos, y al contrario, ignora quiénes han sido los responsables de la crisis ambiental que enfrentamos hoy, de la crisis social que enfrentamos hoy, la crisis sanitaria que enfrentamos hoy.
¿no? Es desarrollo, y está principalmente vinculada a soluciones basadas en el mercado, ¿no? Cuando evidentemente las crisis económicas del 2008, la pandemia ahora, nos demuestran que el sistema neoliberal no funciona, el mercado no funciona, las cosas tienen que cambiar. Pero ahí estamos todos, ODS, vamos, ¿no? 2030, acaba la pobreza en el 2030, ¿verdad? Entonces, un riesgo, y para mí me parece importante a nivel discursivo, uno de los riesgos, no sé si riesgos, pero para prestar atención, es como el desarrollo sostenible tiene la capacidad de cooptar, como también lo han mencionado previamente las personas que han presentado antes de mí, creo que fue Ana Lucía, el concepto antes de mestizaje y hoy de multiculturalidad, ¿verdad? El giro multicultural a partir de los 80s, 90s, creo que fue 90s, celebra la diversidad, ¿no? Somos todos diversos, pero, y da una impresión de que dices, oye, no, sí, ¿no? Me reconocen, sí, ¿no? Existe, pero no da pasos concretos hacia una población, hacia una sociedad más justa, más equitativa. Y además es esto, ¿no? Te reconozco tu diversidad, celebro tu diversidad, mientras no me incomodes, mientras no me generes, ¿no? Y es un ejemplo que nunca se me va a olvidar, fue la entrevista que le hizo Mariela Balbi al señor Pizango, donde le dijo, bueno, porque a ti no te da la gana, yo no me voy a quedar sin luz, ¿no? Como, y no es solamente lo que le dijo, sino también es toda la actitud, esta en fin, si quieren lo pueden buscar en la entrevista en internet. Entonces, este discurso multiculturalidad que juega en pared con el discurso de desarrollo sostenible, desvía la atención de los problemas estructurales que enfrentan las poblaciones racializadas, ¿no? Entonces, parafraseando a Walter Miñolo, que dice que sin colonialidad no existe la modernidad, no existe el desarrollo sin la explotación y la desprotección de los cuerpos racializados. Por otro lado, tenemos el buen vivir, que es, desde mi punto de vista, el discurso más crítico al desarrollo. Incorpora la revalorización de los pueblos originarios y saberes ancestrales y pone al centro del debate la soberanía de los territorios y de los recursos que en ellos se encuentran. Y esto es clave para la conservación de la naturaleza, ¿verdad? Y una cosa importante del buen vivir es que no se presenta como una alternativa de desarrollo, se presenta como una alternativa al desarrollo, ¿no? Y reconoce la explotación social, racial, territorial como parte de la historia colonial que ya se ha mencionado aquí. Y por ser un discurso es un discurso radical que propone un cambio de paradigma, un cambio epistémico, es un discurso que pone en peligro el status quo del capital internacional, del capital transnacional. Y hay una resistencia sistémica de organizaciones y actores globales que insisten, como lo mencionaron previamente, en enfatizar únicamente aspectos étnicos culturales, ¿verdad? Y eso lo que hace es debilita el discurso político y, bueno, a veces se entiende esta resistencia tan fuerte al discurso es, no, pero es más cultural y se resaltan solamente características culturales, lo que pierde diente, ¿no? Pierde fuerza. Y finalmente el discurso de justicia ambiental es un discurso que nace desde los márgenes de la población estadounidense, donde poblaciones afroamericanas que sufrían y sufren hasta el día de hoy consecuencias de los desechos tóxicos de diferentes fábricas en zonas urbanas marginales. Y esto permitió que se empezara, este discurso de justicia ambiental sirve como un paraguas que incorpora también y examina la intersección entre racialización, género, clase, y permitió y abrió una discusión mucho más amplia en el debate estadounidense en esa época. Y es ahí, al menos en Estados Unidos, que el racismo ambiental, que es entendido, y acá cito a Boyar, que es un autor gringo, estadounidense, cualquier política, racismo ambiental es entendido como cualquier política, práctica o directiva
que afecte de manera diferencial o perjudique intencional o involuntariamente a individuos, grupos o comunidades por motivos de raza o color. Entonces, el discurso de justicia ambiental y justicia climática, cuando se traslada, cuando viaja, es un discurso transnacional. Cuando viaja hacia la región, pasa lo que ya han dicho muy bien mis colegas previamente, pero en América Latina no hay racismo, ¿no? Todos somos mestizos, todos somos iguales, todos somos multiculturales, todos somos diversos. Entonces, ¿por qué racismo ambiental? ¿No? Y nuevamente se borra. Algunas organizaciones, especialmente en la costa pacífica de Colombia, vienen resistiendo y resistiendo esta negación. Pero eso que origina que nuevamente pongamos la responsabilidad y el peso en las poblaciones racializadas. Entonces, bueno, en el Perú es importante reconocer la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental hace un trabajo de justicia ambiental específicamente, pero con un enfoque bastante legal, bastante jurídico, que es importante y es relevante por lo que mencionaba previamente sobre lo material y el discurso y cómo va afectando las leyes y las políticas, pero el tema racial queda absolutamente excluido de la discusión de justicia ambiental, ¿no? Y sería interesante ver si es posible incorporarla o no. Mis colegas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental tienen un gran trabajo, especialmente, Madre de Dios tiene un consultorio jurídico, en fin. Además de las limitaciones de los discursos ambientales existentes, creo que incorporar racismo ambiental nos permite mirar críticamente otros problemas estructurales que han sido mencionados. Primero, que somos un país racista, somos un país que discrimina, y bueno, lo podemos ver siempre, pero ahora más que nunca, creo yo. Porque como lo han dicho, el racismo se instala en la creación de nuestras instituciones y se sigue perpetuando a través de la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, ese es el primero, y se siguen reproduciendo y se sigue perpetuando. Otra cosa que nos permite ver, desde mi punto de vista, y es mi argumento, hablar de racismo ambiental, es que gira la atención, pone el foco en el poder. Pone el foco, creo yo, tiene la posibilidad de poner el foco en quienes toman las decisiones. Pone el foco en las élites, y no solamente hablo de élites económicas, que definitivamente tienen un rol en la parte discursiva también, y están haciendo un trabajo bastante de temer, pero bueno, sino también las élites académicas. Estamos hablando de las élites tecnocráticas, de las élites que toman decisiones. Entonces, y de eso se trata, ¿no? De interpelarles y decir, ok, el Estado está ejerciendo racismo ambiental, ¿qué hacemos al respecto? No se trata de decir, la persona X que trabaja en el Ministerio de Ambiente es racista. No, es reconocer que vivimos en una sociedad racista y que en temas ambientales lo seguimos reproduciendo. Y finalmente, porque el discurso del mestizaje, el multiculturalismo y la diversidad, #MarcaPerú, ¿no? Sirve como herramienta para ocultar el racismo. Y creo que ese es uno de los grandes obstáculos que toca superar para avanzar hacia una verdadera justicia ambiental. No solo jurídica, ¿no? No justicia ambiental en todo el ámbito de la palabra, histórica, social, etc. Y voy terminando. Hablar de racismo en el Perú es difícil, ¿no? Es doloroso porque toca fibras sensibles incómodas. Y además no sabemos cómo curarlas. Creo yo que ese es el trabajo que hace esta mesa, el trabajo que hace Ana Lucía, que hace Juan, que hace Yasmani, que intento hacer, también creo que contribuyen a la discusión, pero implica repensar políticas de enmienda y de, no sé si de reparación. Creo también que tenemos que sobrepasar la discusión únicamente de clase. Habiendo crecido en una zona urbana marginal en Lima, siempre he leído todo a través del lente de clase, ¿verdad? Pero se puede prestar a decir, oye, pero si yo me esforcé, todos pueden, ¿verdad? Pero no, es importante reconocer, no podemos dejar por fuera la discusión de que la subordinación racial es necesaria para mantener estas jerarquías y que tenemos que romperlas. Entonces, ¿cómo complementamos una con la otra? No se trata de, no todo es clase, sobre todo desde las izquierdas. Yo me considero una persona de izquierda.
Y bueno, finalmente para pensar en un Perú sostenible, ¿no? Sostenible, debemos considerar las profundas desigualdades históricas, especialmente en temas ambientales, donde la explotación de recursos y territorios y la desprotección de cuerpos racializados parece tener la misma cara que ha tenido hace 500 años. Y con esto termino, Mariela, me pasé 30 segundos, racismo ambiental nos abre la puerta, creo yo, la puerta emancipadora al mestizaje, nos abre la puerta para convertirnos en mestizos en deconstrucción, ¿verdad? Que es tan necesario. Y una deconstrucción constante hacia la liberación del yugo colonial, de la colonialidad que hablábamos al inicio, que ha hablado Yasmani también. Y creo que es importante denunciar el racismo en todas sus formas, especialmente en temas ambientales. El tema ambiental no es solamente, recicla tu plástico, tu cañita, sí, pero hay razones estructurales, sistémicas, que han originado esta crisis ambiental, y no es individual. No es, todo es culpa, no sé, pues, ¿no? De Ana Lucía que no recicló, no. Hay un sistema estructural, político, económico que responde a la crisis ambiental, y el tema racial es central en todo esto. Y creo que sí, aunque no sé si mucha gente le va a hacer gracia el tema ambiental, mi propuesta, pero creo que es una lucha necesaria en el camino de la decolonialidad y desde ahí poder emanciparnos hacia una sociedad más justa para todos, todas y todos. Listo, gracias. Muchas gracias por tu intervención, Alejandra. Quisiera proponerte dos preguntas a ti también, y serían las siguientes. ¿Cómo se incluye el discurso racial en el discurso ambiental predominante, si es que hay alguno que debe ser predominante? ¿Y cuáles serían algunos de los mecanismos para emprender esta tarea, ¿no? Y de cara a la división racial del trabajo que mencionabas, o el uso, instrumentalización o desprotección de los cuerpos racializados en el tema ambiental, ¿cuál sería el rol o responsabilidad de las personas no racializadas o aquellas en espacios de poder, que como sabemos han sido o son, ¿no?, mayoritariamente blancas o blanco-mestizas? Quiero agradecer a las y los exponentes, creo que han puesto sobre la mesa temas cardinales en la discusión sobre los racismos, que bueno, no siempre tomamos en consideración o que no necesariamente hemos terminado de reconocer, hacen parte de la complejidad de lo que es el racismo en el Perú. Nos quedan pocos minutos, soy muy mala en matemática, pero me parece que son 15. Vamos a pasar ahora al momento de las reflexiones, entonces les voy a pedir algo de brevedad para que todos tengan la posibilidad de expresar precisamente sus reflexiones, ¿sí? Yasmani, yo te había preguntado sobre las vías o mecanismos con los que podemos generar espacios significativos y reales para otras epistemes, y sobre mecanismos, herramientas o conocimientos otros que tú identificas como determinantes para un cambio social de cara a los siguientes 200 años. ¿Quisieras compartir tu respuesta con nosotros, por favor? Muy bien, Mariela, muchas gracias por las preguntas. Sí, sin duda, quiero referirme puntualmente a dos cuestiones que creo que son importantes referirlas. Una de ellas es lo que alguna vez dijo Boaventura de Sousa Santos. Hay que descolonizar el saber y hay que reinventar el poder, ¿no? Es un libro muy importante de Boaventura de Sousa Santos, al igual que los otros tantos trabajos que él tiene, como las epistemologías del sur, ¿cómo se llama? Los pensamientos de frontera y demás cosas, al igual que Walter Mignolo y todo. Entonces, considero yo de que los mecanismos tienen que ir en esa dirección. Hay que decolonizar, por ejemplo, las políticas públicas en el país. Lamentablemente, las políticas públicas en el país son un copy y paste prácticamente, ¿no? Son aquellas políticas públicas gestadas en otras realidades. Muy bien sabemos que todas las políticas públicas y los programas sociales que desarrollan estas políticas públicas han sido gestadas en otros escenarios, en otras realidades, y no necesariamente en la realidad nuestra. Entonces, tenemos que tenemos que romper con ese mito de instituir políticas públicas para las comunidades indígenas, para las comunidades amazónicas o para los sujetos otros. Hay que nosotros desarrollar, como dice bien claro
Esther Duflo, en un libro tan importante como se llama Repensando la Pobreza, necesitamos, en el caso indio, de hecho, dice Esther Duflo, necesitamos, obviamente, gestar políticas públicas, no para los indígenas, sino gestar políticas públicas que vengan desde los indígenas y para los indígenas y con los indígenas. Entonces, nosotros no podemos decir, oye, ellos necesitan estas cuestiones, ellos necesitan un cobertizo, necesitan una casa térmica, ellos necesitan, por ejemplo, un crédito agrario, ellos necesitan, por ejemplo, Cunamas, Jaliguarma, necesitan juntos. Ese es el gran problema, porque nosotros sabemos muy bien que no resolvemos absolutamente nada. Uno de esos grandes problemas es que hemos individualizado la cuestión de la solidaridad. Creemos, por ejemplo, en las calles, cuando, por ejemplo, hay un niño que necesita que nosotros le compremos o le ayudemos con una moneda, todo el mundo se solidariza, individualizamos la solidaridad y entonces todo el mundo le colabora al niño. Y sin embargo, con eso nosotros no estamos siendo nada solidarios, porque es una perspectiva errada de la solidaridad. No le estamos ayudando en nada, porque no estamos solucionando el problema del desempleo que deben tener sus padres, no estamos solucionando con eso a que el niño deje de trabajar, ni tampoco se inserte en la educación pública, ni nada de eso. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y por ahí pasa, yo creo que las alternativas de solución, y para eso nosotros necesitamos agarrarnos de algo que es sumamente importante, los currículos OT. Esos currículos que rompan todos esos esquemas que he venido hablando desde la escuela pública e incluso desde la universidad. Porque lamentablemente, incluso dentro de las mismas ciencias sociales, incluso dentro de la misma universidad, nosotros no hemos, obviamente, decolonizado el saber, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que nosotros conocemos en la academia no necesariamente se conocen en otros escenarios, no se exteriorizan esos conocimientos y por tanto muy pocos saben. Y entonces prácticamente eso es otro de los grandes problemas que considero que nosotros debemos, obviamente, también desde las ciencias sociales gestar. Otra de las otras cuestiones que también es importante y que alguna vez lo hizo Robinson y Acemoglu, con eso termino, es necesario sostener y todos debemos de contribuir a que, por ejemplo, nuestras instituciones tengan esa estructura y esa solidez para hablar, obviamente, de institucionalidad. Y entonces solo así nosotros podemos un día hablar, por ejemplo, de una república con ciudadanos y no una república sin ciudadanos, como dice nada menos Alberto Vergara. Nada menos. Gracias. Muchas gracias, Yasmani. Ana Lucía, te consultaba sobre la tarea de reconocer lo diverso más allá de lo cultural y las formas adicionales de generar diversidad en los medios de comunicación. ¿Qué opinas? Como para resumir un poco en ánimos de no extenderme demasiado. Ok, ya. Me ponen ahí el nivel extra de presión. Creo que es importante visibilizar a los cuerpos racializados desde lo cotidiano también, ¿no? Alejándonos un poco más de los estereotipos. Me ha pasado varias veces que me han preguntado cómo quisieran entonces que representaran a los afroperuanos en la televisión. Y yo siempre digo como personas, ¿no? Como personas que tienen narrativas distintas, que tienen experiencias de vida distintas, que pueden ser o no atravesados principalmente por el racismo, sino también por otras cosas, que tienen diversidad de oficios. Entonces creo que hay que escapar un poco de esta visión estereotipada que se construye desde los medios de comunicación sobre los cuerpos racializados para mostrar una narrativa mucho más diversa, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunos estereotipos que probablemente van a estar presentes por mucho tiempo allí, el tener a otras personas, primero el tener cuerpos racializados en medios de comunicación, que es algo que todavía sigue siendo un reto hoy,
pero sobre todo tener cuerpos racializados con narrativas distintas, que tengan experiencias de vida distintas y que, digamos, formen parte de la cotidianidad como formamos parte de la cotidianidad de las personas racializadas, ¿no? Que no estén colocadas allí de manera especial o que tengan algún rol específico o que estén silenciadas y que sean simplemente un medio de entretenimiento. Creo que debería ser uno de los primeros pasos que deberían tenerse de los medios de comunicación para poder incluir realmente las narrativas y las vidas de las personas racializadas. Ya. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Juan, te preguntaba cómo repensar el racismo o la desigualdad para incluir a las personas asiático-peruanas y cómo veías el futuro de los esfuerzos coordinados de sociedad civil en la tarea antirracista. Sí, muchas gracias. Yo creo que una de las primeras tareas también es interna, o sea, dentro de nuestras comunidades asiático-descendientes, a veces yo llamo esto un proceso de colectivización, o sea, volver a juntarnos, a tener una misión colectiva, una visión colectiva de quiénes somos y cómo relacionarnos al Estado, no como individuos, que me parece que la colonialidad nos ha individualizado, nos ha separado. A veces yo le digo a esto también un proceso de desintegración de la peruanidad, porque creo que como asiático-descendientes a veces nosotros cambiamos el paradigma de repente binario donde se piensa solo entre lo blanco y lo indígena o lo blanco y lo negro, y esto ayuda mucho a ver el mestizaje y a problematizarlo. A la misma vez también creo que de una manera fuera de las comunidades asiático-descendientes, se puede pensar también en verdaderamente tratar de crear una nación plurinacional, pluriétnica y pluricultural. No desde como hablaba Alejandra, desde un multiculturalismo donde existe una hegemonía cultural blanca y las demás solo adornan, pero verdaderamente un lugar donde las culturas y las naciones étnicas, indígenas, amazónicas, andinas, y las diversidades afro y asiáticas se reconozcan como tales y vean sus diferencias. Y por último, la pregunta de las alianzas y sinergias entre movimientos, me parece que reconocer que somos personas con identidades plurales nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de la comunidad Tuzán, muchas personas también podemos ser tuzanes andinos, tuzanes amazónicos, afrotuzanes. Sería imposible que estas sinergias no existieran. Nuestras propias comunidades han atravesado historias, tienen lazos, tienen enfrentamientos, tienen uniones, y yo creo que mientras abordemos esos temas, más fuerza va a existir en un movimiento antirracista peruano. Gracias. Muchas gracias, Juan. Finalmente, Alejandra, ¿qué podrías compartir con nosotros respecto de tus preguntas? Mi pregunta era sobre el rol del blanco mestizo, ¿no? A ver, haz algo. Es una pregunta muy importante, porque algo que no pude incorporar en la presentación es el concepto de blanco mestizo. Lo estoy trabajando con una profesora acá en la universidad que viene trabajando el tema de la blanquitud desde una perspectiva brasilera. En fin, perdón, me distraje. Es que primero que lo blanco no es neutral, ¿no? Y esto es algo que ella Patricia Piño se llama, por si a alguien le interesa leerla. La blanquitud no es neutral, ¿no? Es como sí, como que ese se toma como la norma, pero también tiene un valor, o sea, hay una jerarquía, ¿no? Entonces, creo que muchas de las cosas de discusiones que se tienen alrededor de los cuerpos racializados es enfocada en los cuerpos racializados. ¿Qué pasa con los cuerpos no racializados? Al margen de cómo se considera uno, ahora que decía Juan, yo creo que yo sería como Sansei Chola, ¿no? Pero leída socialmente, como bien me lo recordó Mariela alguna vez, como una persona blanco-mestiza. Y creo que parte de la investigación y de lo que planteo, que es una mezcla entre activismo, academia y a ver qué sale, tenemos que ponernos incómodos, pues, ¿no? Tiene que ser incómodo. Es incómodo reconocer tu privilegio blanco. Sí, es incómodo.
Y en grupos ambientales, en las ONGs ambientales internacionales que operan en el Perú, los puestos más altos en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, que tiene tanto que ver en el tema ambiental, ¿quiénes son? ¿Cómo se ven? ¿No? Y la pregunta es para ellos, para ellas, para nosotros, es eso, pasa la incomodidad, porque creo que una vez que pasamos la incomodidad del privilegio, podemos reimaginar soluciones, podemos pensar por lo menos de una manera diferente. Entonces creo que con eso me quedo. Exactamente qué más se puede hacer, no sé. Estoy bien honesta, porque creo que es un problema bien complejo. Pero creo que una responsabilidad de las personas blanco-mestizas en el Perú es reconocerse como tales. Así tú te consideres verde, eres leído socialmente una y eso viene con una responsabilidad. Entonces asume esa responsabilidad y hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces creo que eso sería más que nada, no sé, sí, con eso cerraría. Ok, muchas gracias Alejandra. Muchas gracias al Proyecto Especial Bicentenario, a Juan Fonseca por la invitación, a Daniela y a Camila por su apoyo técnico y con mucho cariño y emoción a los ponentes de este espacio, Yasmani, Ana Lucía, Juan y Alejandra, así como al público que nos ha acompañado el día de hoy. Espero que este espacio les haya parecido como a mí un espacio de aprendizaje y lamento profundamente que no haya habido tiempo para atender a sus interrogantes. Igual les invito a que sigan la programación del Congreso Nacional de Historia Bicentenario y se conecten a las diversas discusiones que se están teniendo en el contexto de este evento. Muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan, Ana Lucía, Yasmani. Gracias. Bicentenario del Perú, 2021.